Eran las primeras horas de la tarde del jueves 16 de julio de 2026, cuando un hombre de 74 años bajó de su vehículo sobre la calle Octava, esquina con Obregón, en el centro de Ensenada. Vestía camisa verde y pantalón de mezclilla. Iba a reunirse con un grupo de amigos en un restaurante conocido como El Portón. Nunca llegó a sentarse a la mesa. Antes de cruzar la puerta, dos elementos se le acercaron y le dijeron que traían una orden de presentación. El hombre, que hasta ese momento caminaba con la tranquilidad de quien ha hecho ese mismo trayecto cientos de veces, se detuvo. Los agentes de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República le informaron entonces que en realidad cargaban algo distinto. Una orden de aprehensión. El hombre se llamaba Ernesto Rufo Apel y en 1989, sobre esas mismas calles de Baja California, había roto 60 años de historia política en México. No opuso resistencia, no hubo forcejeo, ni alzó la voz. Los amigos que lo acompañaban esa tarde se quedaron parados en la acera mientras los agentes lo escoltaban hacia un vehículo oficial. Fue trasladado por vía terrestre hasta las oficinas de la Fiscalía General de la República en la zona Río de Tijuana. Ahí, frente a las cámaras de los medios que ya lo esperaban, alcanzó a sonreír. No dio declaraciones. Horas antes, su abogado Carlos Ramón Nava Sánchez había estado con él en la reunión de Ensenada y sería quien más tarde reconstruiría minuto a minuto la secuencia de la detención ante los periodistas locales del Vigía y en la Mira TV. Nava Sánchez recordó algo más. Rufo ya se había presentado meses antes de manera voluntaria ante la Fiscalía en la Ciudad de México para responder preguntas sobre el mismo caso. En esa ocasión, aseguró el abogado, su cliente sostuvo que no realizaba importaciones de combustible, sino únicamente adquisiciones sin participar en la comercialización ni en la distribución del producto dentro del país. Rufo Apel nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, apenas del otro lado de la frontera, que después definiría toda su carrera. Estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y en los años 80 se afilió al Partido Acción Nacional, entonces una oposición marginal frente a un PRI que llevaba 6 décadas gobernando sin interrupción. En 1986 ganó la presidencia municipal de Ensenada, la misma ciudad donde 4 décadas más tarde sería detenido. Pero fue el 3 de julio de 1989 cuando su nombre entró a los libros de historia política de México. Ganó la gubernatura de Baja California y se convirtió en el primer gobernador de oposición que el país había tenido en la era moderna. Esa noche, la hegemonía de 6 décadas del PRI sobre los estados de México se rompió por primera vez. Gobernó Baja California hasta 1995. Después fue senador, diputado federal y durante el sexenio de Vicente Fox, comisionado para la frontera norte, un cargo diseñado a la medida de su biografía. El hombre que había abierto la frontera política de México ahora administraba en los hechos la frontera física con Estados Unidos. En paralelo a esa carrera pública, construyó una carrera empresarial mucho más silenciosa. Fundó Ingemar S.A.D.C.B., una firma que nació como inmobiliaria y que después se dedicó a servicios portuarios y dragados, sin mayor relevancia fuera de los círculos de Ensenada. En 2019, la empresa amplió su objeto social hacia el sector energético. En 2023, la Comisión Reguladora de Energía le otorgó un permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel al año. Ese permiso, completamente legal en su origen, es hoy el documento que la Fiscalía General de la República señala como la fachada de la red de contrabando de combustible más grande jamás detectada en el país. Durante décadas, la imagen del huachicol en México estuvo ligada a la clandestinidad de la noche. Personas perforando ductos en terrenos baldíos, arriesgando la vida por unos litros robados a Pemex. Lo que la Fiscalía dice haber desmantelado con la detención de Rufo Apel es algo distinto. No usaron picos ni tomas clandestinas. Usaron permisos otorgados por una comisión reguladora, corporativos con papeles en regla, aduanas fronterizas y trenes de carga que cruzaban la frontera a la luz del día. La infraestructura legal del Estado, según la propia fiscal general, fue la que terminó sirviendo de vehículo para el fraude. Hubo una primera advertencia meses antes de que el nombre de Rufo se hiciera público. En marzo de 2025, autoridades federales realizaron un operativo en un predio de El Sausal de Rodríguez, dentro del puerto de Ensenada, y aseguraron miles de litros de diésel y gasolina, además de decenas de tractocamiones. En ese momento, nadie vinculó públicamente el hallazgo con el exgobernador. La conexión llegaría después. Un año antes de esa tarde de julio en Ensenada, el 7 de julio de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch,
había anunciado el aseguramiento de más de 15 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, en una operación que señalaba a dos empresas, Ingemar y Velar Fuels. 7 días después, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó en una rueda de prensa que existía una investigación real de la Fiscalía contra una empresa vinculada al exgobernador panista. No dio el nombre completo, dijo únicamente que había un exgobernador del PAN bajo la lupa, dentro de una lista más amplia de 200 órdenes de aprehensión relacionadas con huachicol fiscal que la Fiscalía trabajaba en ese momento. El punto de partida técnico de toda la indagatoria había sido en realidad, unos días antes de esas declaraciones, el aseguramiento de 33 carros tanque de ferrocarril cargados de hidrocarburo en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Participaron en ese operativo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la propia Fiscalía Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de ese hallazgo, los investigadores comenzaron a tirar del hilo, cruzando información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y de comercio exterior. Lo que encontraron fue un mecanismo que no dependía de perforar ductos ni de operar de noche en terrenos baldíos. El combustible entraba de manera legal desde refinerías de Texas, cruzando por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. Ahí cada carro tanque de ferrocarril declaraba transportar 10,000 litros. En realidad, iba cargado a su capacidad máxima, 110,000 litros. La diferencia, el 90% del volumen real entraba a México sin que el fisco se enterara jamás de su existencia. Cuando no alteraban la cantidad declarada, cambiaban directamente la identidad del producto en el registro aduanero, reportando sustancias exentas de ciertos impuestos en lugar de gasolina o diésel. Una vez dentro del país, el combustible viajaba hasta espuelas ferroviarias, vías de conexión privadas, donde sin permiso alguno de la autoridad energética era transferido a pipas y tractocamiones de 7 empresas distintas. Esas empresas lo distribuían principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. La Fiscalía terminó describiendo la operación completa como una cadena de 4 capas. Primero, las importadoras con permiso legal que servían de fachada. Segundo, los agentes aduanales y el personal autorizado que permitía el cruce sin revisión. Tercero, el transporte ferroviario que movía el producto por el país. Y cuarto, las comercializadoras que lo vendían al final de la cadena, ya mezclado con el combustible legal del mercado. Solo entre enero y julio de 2025 se documentaron 4,238 operaciones irregulares de importación. En total, 15.299.830 litros de combustible cruzaron la frontera sin ser declarados, transportados en 162 carros tanque. Las autoridades calcularon que la red había introducido más de 10 veces el volumen de diésel autorizado en sus permisos oficiales y más de 3 veces y media la cantidad permitida de gasolina regular. El daño calculado al erario, solo por concepto de una primera fase investigada, sumó 106.800.821 pesos, 88.511.516 por evasión del impuesto especial sobre producción y servicios y 289.304 por evasión de IVA. La afectación total documentada para el conjunto de la red superó los 4,000 millones de pesos. El dinero generado por esa venta no se quedaba quieto. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada rastreó movimientos superiores a 3.075 millones de pesos a través de aproximadamente 80 cuentas bancarias nacionales. Todas compartían el mismo comportamiento, recibían el dinero y lo transferían casi de inmediato, sin dejar saldos que pudieran rastrearse con facilidad. Es el patrón que los investigadores llaman cuentas puente, diseñado para que cuando alguien intente seguir el origen de un peso, se encuentre con una cadena de intermediarios que se corta antes de llegar a ningún lado. En el centro de esa arquitectura estaba otra vez la empresa fundada por Rufo Apel. Recibía los ingresos del contrabando y los canalizaba hacia compañías extranjeras mediante transferencias internacionales, en lo que la Fiscalía calificó como indicios de triangulación de recursos. Las operaciones cambiarias vinculadas a la red superaron los 1.386 millones de dólares, una cifra que aclaró la propia Fiscalía no representa el valor del combustible contrabandeado, sino el volumen total de divisas que la red movió como parte de su maquinaria financiera. La reconstrucción de ese entramado requirió cruzar información bancaria, cambiaria, corporativa y aduanera en al menos 9 estados: Baja California, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Las acciones operativas para desarticular esta cadena no se limitaron a Baja California. Se ejecutaron de manera simultánea o escalonada en 8 estados: Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco. Los domicilios y centros de operación que la Fiscalía llegó a verificar como parte de la red se extendían todavía más lejos, hasta Veracruz y la Ciudad de México. Para reconstruir esa geografía completa, los peritos tuvieron que revisar permisos de importación, volúmenes declarados, capacidades reales de transporte, rutas de distribución, operaciones bancarias y transferencias internacionales, todo a la vez. Volvamos al 9 de septiembre de 2025. En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el reportero Israel Aldave, de Grupo Fórmula, preguntó directamente a García Harfuch por la situación jurídica de Rufo Apel y de otro exfuncionario señalado en el mismo tipo de casos, el exsenador Gerardo Novelo Osuna. La respuesta de Harfuch quedó grabada. Al momento no cuenta con orden de aprehensión. Ninguno de los dos precisó. La frase contradecía en tiempo real lo que la propia gobernadora de Baja California había insinuado días antes ante las cámaras. Esa misma semana, Rufo concedió una entrevista a Radio Fórmula. Fue tajante: ninguna autoridad me ha informado que tenga alguna orden de aprehensión. Dijo que seguía en su casa, que no había pedido ningún amparo y que la transparencia era su mejor defensa. 310 días pasaron entre esa conferencia de prensa y la tarde en que los agentes lo interceptaron en la calle Octava de Ensenada. El mismo 16 de julio, mientras Rufo era trasladado a Tijuana, otro operativo se ejecutaba a pocos kilómetros, en la colonia Zona Playitas de la misma Ensenada. Ahí fue detenido Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thompson Ramírez. Thompson Navarro había fungido como vocal del Consejo de Ingemar, un cargo que, según reportes periodísticos, ya le había sido revocado antes de su detención. La Fiscalía había obtenido en total 25 órdenes de aprehensión contra integrantes de la red, socios de las empresas involucradas, operadores logísticos, y en un punto que la fiscal Ernestina Godoy subrayó especialmente, servidores públicos, entre ellos agentes aduanales que facilitaban el cruce irregular del hidrocarburo. Al cierre de esa jornada, 5 personas estaban detenidas. Otras fuentes, no confirmadas por la Fiscalía en su mensaje oficial, señalan también a un socio extranjero identificado como José Merino Cuervo y a una empresa llamada Lambrucat, vinculada al caso junto con la firma del propio Rufo Apel. La reacción política llegó antes de que terminara el día. El Partido Acción Nacional emitió un comunicado exigiendo respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Nadie debe estar por encima de la ley, decía el texto, pero de inmediato marcaba una diferencia. Contrastaba la rapidez de la acción contra Rufo con la falta de acciones similares contra otros gobernadores señalados públicamente, en particular Rubén Rocha Moya y la propia Marina del Pilar Ávila, de quienes el PAN afirmó que no han actuado aún con pruebas contundentes. El partido Somos México, donde Rufo formaba parte del Consejo Consultivo Ciudadano desde el 21 de febrero de 2026, fue más lejos. Calificó la detención de un inaudito atropello y exigió su liberación inmediata, calificándola además como una cortina de humo para desviar la atención de otros señalamientos contra funcionarios del oficialismo. En ese mismo consejo figuran junto a Rufo nombres como los de la activista Ceci Flores, los ministros en retiro José Ramón Cosío y Margarita Ríos Farjat, y el académico Diego Valadez. Hasta la noche del 16 de julio, el partido no se había desvinculado de su consejero detenido. Apenas 3 semanas antes, el 25 de junio, ese mismo partido había obtenido su registro nacional ante el Instituto Nacional Electoral, con miras a competir en las elecciones federales de 2027. La propia gobernadora Marina del Pilar Ávila, meses atrás, había hablado de una lista de 200 órdenes de aprehensión relacionadas con huachicol fiscal que la Fiscalía trabajaba en distintas partes del país. La de Rufo Apel, se sabe ahora, era una de ellas. ¿Cuántas más de esas 200 siguen sin ejecutarse? Es algo que ni la Fiscalía ni el gobierno de Baja California han precisado. Voces cercanas a Morena respondieron que la detención formaba parte de una estrategia más amplia contra el huachicol fiscal, una estrategia que, de
De acuerdo con cifras de la propia Fiscalía, había llevado a proceso a 407 personas entre diciembre de 2025 y julio de 2026 por redes de contrabando de combustible por vía marítima, ferroviaria y terrestre en distintas regiones del país. Hay un episodio anterior, más viejo y más oscuro, que volvió a circular esa misma noche en los portales de noticias de seguridad. En 1993, a bordo del avión que trasladaba a Joaquín Guzmán Loera, recién detenido en Guatemala hacia el Estado de México, el capo rindió una declaración ante el general Guillermo Álvarez Nájara. Según documentó años después la periodista Anabel Hernández, Guzmán Loera aseguró que el entonces gobernador de Baja California, el mismo Ernesto Rufo Apel, brindaba protección a los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana. Afirmó también que un hermano del gobernador era socio de negocios ligados a esa organización y que el propio gobernador, a través de su procurador, podía facilitar credenciales de la Policía Judicial Estatal. Esas acusaciones nunca derivaron en una causa penal contra Rufo. Resurgieron en 2012, cuando un diputado priista pidió formalmente investigar al entonces senador por presunto enriquecimiento inexplicable. Y de nuevo en 2017, cuando el expresidente Felipe Calderón las mencionó públicamente, generando tensión dentro de las filas de su propio partido. Ninguno de esos señalamientos había prosperado hasta ahora. El expediente que sí prosperó, 33 años después, no tiene que ver con el narcotráfico. Tiene que ver con carros tanque de ferrocarril y cuentas bancarias que se vacían en cuestión de minutos. Al cierre de esta investigación, Ernesto Rufo Apel permanece a disposición de un juez federal que determinará en audiencia inicial si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por delincuencia organizada y contrabando. La Fiscalía ha dicho que trabaja para ejecutar en los próximos días las 20 órdenes de aprehensión que aún no se han cumplimentado de las 25 obtenidas. Entre los nombres que todavía no aparecen en ningún parte oficial de detención, están, según reportes periodísticos no confirmados por la Fiscalía, un socio extranjero y al menos una empresa más ligada al mismo entramado financiero. Mientras eso ocurre, la mujer que reveló al país que había un exgobernador del PAN bajo investigación, la misma que enfrenta hoy sus propios señalamientos sin haber ofrecido, según el propio partido de origen político de Rufo, respuestas suficientes, sigue gobernando Baja California sin que ninguna orden judicial se haya ejecutado en su contra. La Estrategia Nacional contra el Huachicol Fiscal, según cifras oficiales, ya había llevado a proceso a 407 personas en los 7 meses previos a esta detención. Rufo Apel es hasta ahora el nombre más alto en ese conteo, el único exgobernador, el único fundador de un partido político nuevo, el único que en 1989 le demostró a un país entero que la alternancia era posible. Rufo tardó 310 días en pasar de la negación oficial de un funcionario federal a las esposas en una calle de Ensenada. La pregunta que queda para quienes siguen este expediente desde Tijuana hasta la Ciudad de México no es si habrá más detenidos entre los 20 pendientes. Es cuántos días le faltan a cada uno de ellos y a cuántos otros funcionarios y gobernadores hoy señalados sin orden de aprehensión para llegar a su propia calle octava.